¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en nuestro evento Be Energy en su temporada número 1 para este año 2021. Y como martes vamos a estar transmitiendo vía YouTube de 11 a 12 y media de la tarde para platicar sobre distintos temas del sector energético con conferencistas magistrales. El día de hoy el tema es transición energética en México, que sigue. Y tendremos una parrilla de expertos el día de hoy para platicar al respecto en sus distintas visiones. Nos acompañará la doctora Carla Sedano, ella es presidenta de la ANES. También nos acompañará Claudio Rodríguez, socio de Thomson Light. Eh, y por supuesto también Juan Antonio Gutiérrez, consultor de Inicio, para platicar sobre estos temas. Para comenzar, me gustaría dar paso a Juan Antonio Gutiérrez, consultor de Inicio, quien justamente nos va a platicar sobre el panorama del hidrógeno verde. Para ello le doy la más cordial bienvenida y pues adelante. Bueno, antes que nada me gustaría mencionar quién es Inicio. Tal vez muchos no los conozcan en México actualmente. Somos una empresa de consultores especialistas en temas de energía renovable, particularmente hidrógeno en tiempos recientes. Una empresa fundada en 2006 en la ciudad de Bruselas, en Europa, y actual en América Latina, en Colombia, Buenos Aires, Argentina, y trabajamos proyectos de estrategia, inversión, política pública y factibilidad técnico-económica para temas de energía renovable, con un especial énfasis en hidrógeno. Para platicar de hidrógeno, me gustaría ver esta lámina donde se presenta un panorama muy resumido, pero muy general de lo que es el hidrógeno. El hidrógeno es algo que ha existido en la Tierra como una materia industrial desde hace por lo menos 100 años. Recientemente se oye más de él y se menciona en muchos foros de energía, pero el hidrógeno ha sido una sustancia química en la industria por los últimos 80 años por lo menos, principalmente ocupada en la refinación de petróleo para quitarle el azufre a gasolinas y diésel, pero también en la industria petroquímica para producir el amoníaco, que es una molécula esencial de muchos fertilizantes químicos. Como una sustancia pues, de uso común, hay múltiples formas de producirla, que las podemos ver aquí del lado izquierdo. La más común actualmente es el reformado de metano, que es una reacción de gas natural con vapor de agua para romper la molécula y producir el hidrógeno. Actualmente más del 90% del hidrógeno mundial se produce a partir de esta tecnología y también una porción muy importante se produce a partir de gasificación, que es una reacción muy parecida a la de metano, pero con carbón. Sin embargo, esos hidrógenos, ¿no? Tanto el de carbón como el de metano, tienen una importante huella de carbono, ¿no? Al romperse la molécula de metano, se produce el hidrógeno y una importante cantidad de CO2. Entonces, en tiempos recientes, hemos oído más hablar del hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno producido a partir de energía renovable y electrólisis del agua. Y bueno, hay diferentes tipos de electrólisis, ¿no? PEM, alcalina, según el tipo de equipo, pero ambas son energía eléctrica rompiendo moléculas de agua en un dispositivo. Y del lado derecho lo que vemos son diferentes usos, ¿no? El hidrógeno tiene una dualidad en su naturaleza, puede ser una molécula energética o puede ser una materia prima, y los diferentes usos del hidrógeno están enfocados en estos dos grandes segmentos. Se puede ocupar como un combustible en vehículos pesados, ¿no? Trenes, camiones, autobuses, y es algo muy interesante porque es un sector difícilmente electrificable. Entonces el hidrógeno va a tener un rol bastante interesante. Se puede ocupar también en vehículos livianos, donde su rol es un poco menos protagónico, dado que las baterías de litio tienen un papel muy fuerte también. Pero bueno, puede haber aplicaciones que demanden autonomías altas o tiempos de recarga cortos, y el hidrógeno, al ser un gas, se puede rellenar al vehículo en un tiempo idéntico al que se recarga gasolina, diésel o gas LP actualmente. También se vislumbra el hidrógeno como un combustible para la navegación, peculiarmente para la navegación pesada, ¿no? Los transportes cargueros, que son sistemas de alto consumo de energía y por lo tanto, en la actualidad, una alta huella de carbono.
Se puede ocupar como materia prima en los sistemas llamados Power to Chemicals, donde a partir de energía renovable se produce el hidrógeno y con él alguna sustancia química secundaria, como puede ser metanol o amoníaco, las más importantes. Se puede ocupar también en la industria pesada, en la refinación y en el acero. Y en la refinación parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque estaríamos destinando una molécula verde a un proceso de reformado de fósiles. Sin embargo, no es despreciable, ¿no? La cantidad de CO2 que se puede abatir en el reemplazo de hidrógeno gris convencional por hidrógeno verde para desulfurar gasolinas. Y en la industria del acero igualmente se puede reemplazar gas natural, que es una molécula ampliamente usada hoy en día para la reducción del mineral de acero. Se puede reemplazar este gas con hidrógeno verde. En la industria ligera también hay usos del hidrógeno y también es un sector que actualmente consume ya volúmenes importantes de hidrógeno, tanto dentro como fuera de México. Principalmente la industria del vidrio, de las grasas y aceites hidrogenadas, la industria electrónica, ¿no? Para la producción de chips, este tipo de cosas, y también para la producción de químicos especializados, resinas, cosas del estilo. El hidrógeno tiene también una aplicación en el gas natural. Se puede inyectar en mezcla combinada con gas en gasoductos o se puede producir metano sintético a partir de hidrógeno verde y de CO2 capturado del aire. Y este metano es un metano 100% renovable que tiene una carbono neutralidad y que se puede transportar con toda confiabilidad por los sistemas de gasoductos que ya existen en los países. Tiene aplicaciones también en climatización. Aquí el país líder es Japón. Ellos ocupan sistemas que se llaman combinados calor-potencia, que son como sistemas de cogeneración ¿no? Miniaturizados para las pequeñas viviendas, ¿no? Aplicaciones residenciales donde se puede generar electricidad y calefacción para viviendas. Y finalmente una aplicación muy importante también del hidrógeno es el power to power, ¿no? El balance de redes a través de la reelectrificación del hidrógeno. Esto es, a partir de energía renovable producimos hidrógeno verde. Este hidrógeno lo guardamos en un tanque y cuando el sol no brilla o cuando el viento no sopla, se puede reelectrificar ese hidrógeno en un equipo llamado célula de combustible y esa energía se puede llevar a la red y con eso mitigar la intermitencia típica de algunas fuentes de energía renovable. La imagen, ¿no? Una fotografía de lo que acabo de platicar se puede ver en esta diapositiva, donde tenemos una integración de sectores. Esa es una palabra que se acuñó recientemente, ¿no? Durante la última década, principalmente en Alemania, donde se habla de poder integrar el sector de la energía renovable con otros sectores que no podrían consumir electrones. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos la energía renovable, alguna fuente de agua que alimenta el electrolizador, el hidrógeno se almacena, se puede transportar a través de ductería dedicada para el hidrógeno y podríamos ocuparlo, por ejemplo, para hacer volar un avión, ¿no? O sea, no hay actualmente una tecnología de baterías que nos permitiera ocupar electrones, ¿no? Renovables para hacer volar un avión, pero a través del uso de hidrógeno y con captura de CO2 se pueden producir combustibles sintéticos para alimentar aviones y con eso disminuir notablemente la huella de carbón de la aviación. Y así como ese ejemplo, hay otros, ¿no? En la industria, por ejemplo el acero, donde no podríamos reemplazar el gas natural por electrones, pero sí por una molécula química de menor impacto ambiental o incluso 100% renovable, y con eso abatir las emisiones de los sectores productivos en la economía. A eso se refiere el acoplamiento de sectores a través del uso de hidrógeno verde. En esta lámina lo que podemos ver es una proyección de la demanda mundial de hidrógeno. Como ya les comentaba, el hidrógeno es una molécula que se consume día a día. Actualmente el mundo consume cada año unos 75 millones de toneladas de hidrógeno. En México consumimos unos 300 toneladas de hidrógeno al año, más o menos, y esta demanda va a continuar aumentando por efecto del crecimiento de los mercados. ¿Qué mercados? Bueno, el de la petroquímica tal vez, el de fertilizantes,
el de producción de grasas alimenticias, el de vidrio, etc. ¿No? Esta demanda de hidrógeno ya consumido se mantendrá aumentando de aquí a 2050. El Hydrogen Council estima que será un poco más del doble, ¿no?, de lo que era en 2015 hasta 2050. Pero vemos arriba una serie de aplicaciones nuevas que son las que realmente van a hacer que la demanda de hidrógeno aumente de forma exponencial. ¿Cuáles son ellas? La energía y el calor urbano, ¿no?, para aplicaciones residenciales, como las que les platicaba hace un momento. La energía para industria, esto es hidrógeno siendo consumido por la industria, pero no como una materia prima para producir cosas, sino como una molécula que produzca calor o produzca electricidad para los procesos. Uno de los sectores que más va a demandar hidrógeno en 2050, de hecho es el que más va a demandar, es la movilidad cero emisiones, donde habrá una mezcla muy interesante entre varias tecnologías, pero el hidrógeno tendrá un rol importante en la movilidad pesada, ¿no?, reemplazando principalmente motores diésel en tractocamiones, en autobuses, en la navegación marítima, etc. Y finalmente también tenemos un volumen no arrasador, pero sí muy importante de hidrógeno, siendo consumido por los sistemas de almacenamiento de energía. Es decir, dándole soporte a los parques renovables, eólicos y fotovoltaicos principalmente, para guardar energía y reelectrificarla cuando el recurso renovable no esté disponible. Viendo esta gráfica, podríamos pensar que es poco el consumo para esta aplicación. Sin embargo, si lo comparamos con 2020, por ejemplo, es casi el mismo consumo que tiene el mundo hoy en hidrógeno, el que se va a ocupar en 2050 solo para la aplicación de amortiguación de renovables. Entonces, es un volumen nada despreciable y es una aplicación muy interesante que podría permitir el despliegue extendido de energías renovables e intermitentes. Si uno busca en internet actualmente hidrógeno verde, o green hydrogen en inglés, inmediatamente se van a desplegar un número inmenso de artículos, publicaciones, reportes, y muchos de ellos de fuentes muy serias, ¿no?, como la International Energy Agency, ¿no?, IEA, el World Energy Council, el International Renewable Energy Agency, y bueno, un actor únicamente del hidrógeno que es el Hydrogen Council. Todos ellos hablando de temas diferentes, ¿no?, orientados a la prospección del mercado, identificación en el decremento de costos, planificación de actividades, etc. ¿No? Hay una ola muy interesante y a veces todavía queda un poco la duda si el hidrógeno es una tecnología madura o de laboratorio, o qué tan cerca estamos del despliegue. Y bueno, ¿no?, por poner un ejemplo de la seriedad que se le está dando al tema, les quisiera mostrar esta lámina, donde se puede ver cuáles son los países que ya están actuando en el tema. Vemos, ¿no?, un gran número de países iluminados en color azul. Cualquiera que sea la tonalidad de azul significa que están trabajando. El azul más fuerte significa que son los países que tienen ya estrategias u hojas de ruta bien definidas para el hidrógeno, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea como conjunto, pero también varios países de la Unión Europea como países independientes, ¿no?, Portugal, España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega. En Asia tenemos a Japón, Corea del Sur, Australia. En un azul un poco menos intenso tenemos a los países que están preparando ya una estrategia. En América Latina tenemos, perdón que lo omití, a Chile como el actor más importante y con una estrategia ya en ruta. Pero bueno, vemos a otros países también actuando fuertemente. ¿Qué nos habla de esto? De que hay un interés profundo en el tema y de que la tecnología ya alcanza un nivel de madurez tecnológica y un punto de competitividad económica suficiente para que más actores se interesen. Si bien es cierto que el hidrógeno en pocas aplicaciones es actualmente competitivo 100% frente a las tecnologías fósiles, como podría ser el gas natural, el petróleo, el diésel, en muchas de ellas está muy cerca de estar competitivo. Y es por ello que los países están empezando a ver, porque hay una curva de aprendizaje que tienen que recorrer. Los países que más han avanzado en el tema son Alemania, Francia, Bélgica, ¿no?, en general la Unión Europea,
y del lado asiático, Japón y Corea del Sur. Sin embargo, también vemos avances muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo, en California, que es el estado de Estados Unidos que tiene más vehículos particulares de hidrógeno, prácticamente más que toda la Unión Europea. Entonces, es muy interesante, ¿no? Ver cómo hay polos de despliegue por todo el mundo. Y la otra cosa muy interesante de analizar de ese tipo de mapas es la postura que toma cada país. Como podemos ver, hay países muy al norte, países muy al sur, países ecuatoriales, ¿no? En el tema de hidrógeno, y cada uno tiene un potencial renovable diferente, lo que se traduce a un potencial de producción de hidrógeno diferente. Y países como Japón o Corea del Sur, que son muy pequeños y están relativamente al norte, saben desde ahora que no tendrán un volumen suficiente de producción de hidrógeno para satisfacer la demanda futura. Y por otra parte, países como Marruecos, Arabia Saudita y Chile saben que su potencial renovable es muy alto y que no van a alcanzar a consumir nacionalmente el hidrógeno que podrían producir. ¿Qué detona esto? Los primeros indicios de un mercado internacional de hidrógeno, en el que países con alto potencial renovable van a enviar hidrógeno en buques a los países con poco potencial, y eso que permite que cada país elabore una hoja de ruta, una estrategia adecuada a las actividades futuras que van a desarrollar el hidrógeno. Chile, por ejemplo, tiene una hoja de ruta muy dirigida a actividades de exportación, mientras que Japón tiene una hoja muy dirigida a actividades de importación y a la adopción nacional de tecnologías como vehículos, turbinas y sistemas que en general consuman el gas. Eh, Hablando un poco de actores, no a nivel país, sino a nivel industrial, tenemos a Hydrogen Council como una de las organizaciones más fuertes del mundo, que agrupa empresas de todas partes del mundo interesadas en el tema de hidrógeno. Y una característica interesante del Hydrogen Council es que ellos solo afilian empresas, pero la afiliación no es a nivel corporativo, o no solo a nivel corporativo, sino que se demanda que el CEO global de la empresa participe de las reuniones y de las puntas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un compromiso muy alto por parte de la empresa y a un nivel directivo alto, ¿no? Para poder ser parte de esto y tomar con seriedad el tema de hidrógeno. Esta organización se fundó en 2017, hace ya casi 4 años, con 13 empresas. En 4 años ya han acumulado más de 100 miembros, ¿no? Al último informe que dieron en enero de este año, iban 109, y podemos ver empresas muy destacadas de todo el mundo. Algunas que es muy natural pensar que son parte del negocio del hidrógeno, como es Air Liquide, Linde, Air Products, ¿no? Que son empresas gasistas que ya trabajan con hidrógeno, que ya lo mercadean por todo el mundo, pero algunas empresas que uno no pensaría de inmediato encontrar, como pueden ser las petroleras, ¿no? Empresas que ahora se plantean su continuidad en el negocio de hidrocarburos y que están transicionando de ser empresas petroleras o gasistas a empresas energéticas. Ejemplos de ellos son BP, Shell, Total, también la encontramos en esta lista, varias de ellas, ¿no? Empresas también del sector eléctrico, utilities eléctricas como es EDF, Engie, en fin. Hay un gran número de empresas que ahora tienen interés en el hidrógeno, cada una de ellas en una parte diferente de la cadena de valor, ya sea porque su experiencia actual les permite estar en el negocio o porque están trabajando fuertemente en desarrollar capacidades para adoptar al hidrógeno, ya sea como un producto de consumo, como puede ser el ejemplo de ThyssenKrupp, ¿no? Que tiene un interés profundo en descarbonizar la producción de acero, o empresas como Engie que están desarrollando proyectos un poco con el interés de vender el gas hidrógeno, ¿no? O de suministrar hidrógeno a otras empresas, ¿no? A otras industrias. Entonces, bueno, el hidrógeno definitivamente no es una solución universal, ¿no? En el futuro lo que veremos es una gama muy amplia de soluciones por cada sector. Sin embargo, lo que sí vemos del hidrógeno es una capacidad de participar en sectores difíciles y bueno,
Solamente el futuro dirá qué tecnología tiene mayor penetración. Sin embargo, ahora el hidrógeno tiene una perspectiva muy favorable para hacer una descarbonización. Perfecto, Juan Antonio.